Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Señor esta mañana por su paciencia, por su bondad, por su fidelidad. Damos gracias a nuestro Dios que en esta mañana nos permita traer una palabra de vida para nuestra vida, una palabra de bendición, queridos hermanos, que nos ayude a acercarnos cada día más a Dios. El propósito de este programa, queridos hermanos, no es una forma de evangelizar, es una forma, queridos hermanos, de poder. Nosotros no somos poseedores de toda la verdad. La verdad está cada vez que Dios habla en nuestro corazón. La verdad siempre está cuando Cristo viene en nosotros. Es cuando empieza el Señor a manifestar en nuestra vida, en nuestro corazón, realidades y verdades sobre nuestra conducta, sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra forma de ser. Esa es la verdad. La verdad no es que, hermano, tengamos todo el conocimiento de las Escrituras, pero aún la Escritura dice que si aún tuviéramos todo el conocimiento, dice en Corintios 13, ¿verdad? Y no tenemos amor, nada somos. Porque el conocimiento no nos hace ser maduros. El conocimiento de todas las Escrituras, o de tener mucho conocimiento, mucha letra, no nos hace poseedor de la verdad, porque es el Espíritu de Dios que tiene que mostrar realmente, queridos hermanos, en cada palabra, en que cuáles son sus propósitos, cuáles son su voluntad en nuestra vida. Por lo tanto, el creer que haya mucho conocimiento de letra no la buscamos, sino sabemos de que Dios da un pan todos los días, un pan nuestro de acuerdo a las necesidades que tenga nuestra alma. Lo que buscamos, queridos hermanos, no es juzgar, no es condenar la vida de nadie, sino que Dios cada día nos dirija a sus caminos, y si esto les puede ser de bendición a su vida, puede ser una manera que por eso se llama compartir. Compartimos lo que Dios nos da, lo que Dios nos habla en nuestra vida. No se trata, queridos hermanos, de dirigir de que ustedes son malos, nosotros somos buenos, ni que somos la religión verdadera, sino que en este camino, en este tiempo, queridos hermanos, habrán dos tipos de predicadores, habrán dos tipos de creyentes, uno que cree y un incrédulo, uno que sabe, uno que no sabe. Cuando hablamos de saber, no es conocedor y poseedor de las grandes divinidades, de las grandes revelaciones, queridos hermanos, porque para mí he creído que la grande revelación es lo oculto, que Dios es, que habla en el corazón, lo que el Señor dice: yo te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso está refiriéndose, queridos hermanos, al estilo de vida del hombre. Por eso estamos viviendo tiempos donde se ha creado una gran confusión por causa de muchos cristos, por causa de muchos falsos cristos. Y, hermano, para que evitar que la gente realmente se salve. Por causa de la proliferación en este tiempo, porque es profético, queridos hermanos, de que haya muchos falsos cristos, de que haya muchos falsos pastores, muchos falsos apóstoles, evangelistas, profetas, falso espíritu, falsos dioses, falsos evangelios. Queridos hermanos, es necesario que nuestra vida sea de una manera muy, ¿cómo se llama? Nos propongamos, queridos hermanos, a dar a conocer al verdadero Jesús. Como dice en el libro de Mateo 24, versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañará. En ese tiempo, hermano, habrá muchos falsos cristianos, falsos hermanos, falsas iglesias
ya quisiéramos llamar iglesias de Cristo. Habrá muchas, pero no todas son falsas. Pero sí habrá muchos que son falsos cristianos, falsos dones, falsa profecía, falsa palabra, falsas manifestaciones de alabanza, falsas manifestaciones de todo, y que tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo, porque mirando un poco las escrituras, queridos hermanos, nuestro Señor Jesús nos presenta algo, la forma de identificar al verdadero Jesús. Quizás nosotros en veces vivimos pidiendo, pero llamar a Jesús por su nombre tiene que ver una honra, tiene que ver un respeto. Por eso dice el Señor, dice que cuando habla en Malaquías, ¿por qué me llamáis? O ¿por qué me dice el Señor? O dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen? Ahí hubo una contestación donde nuestro Señor Jesucristo, hermano, da una contestación a aquellos que lo llaman. Por lo que quiero que nosotros entendamos de que cualquiera puede llamar Jesús, cualquiera puede llamar Padre, pero si no hay el respeto, la honra debida a su nombre, si no hay, hermano, esa, como a Él le gusta, queridos hermanos, definitivamente que no hay nada, porque Él contesta. Perdón, hermano, porque Él contesta. Porque dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os ordeno? Pero también en Malaquías 1 también digo el Padre, ¿verdad? Al Hijo honra al Padre y al siervo a su Señor. Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Lo que está diciendo, queridos hermanos. Si dice, nosotros decimos Padre, nosotros decimos Jesús, tú eres mi Salvador, Dios mío, tú eres mi Dios. Pero enseguida Él contesta y dice, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Y eso es lo que hoy nosotros, en veces, el hombre van a aparecer falsos cristos, falsos, todo lo que es falso, invocarán su nombre, pero Él seguirá, automáticamente demandará, ¿dónde está el temor? ¿Dónde está el temor que me tienen? ¿Dónde está la honra que me tienen? ¿Dónde está el amor a la palabra? ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está la limpieza? ¿Dónde está la santidad? O sea, esas palabras Él va a manifestar. Si nosotros hoy decimos, Padre del cielo, ayúdanos, es posible que nos diga, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está el temor? ¿En qué parte de las palabras Dios no escuchó, hermano, no escuchó temor? Nosotros dijimos Dios, nosotros decimos Jesús, pero no escuchó Él de nuestra boca un compromiso al decirle, Señor, por temor, dice la Escritura en el libro de Hebreos 5, versículo 7, dice que a causa de su temor reverente, mi Señor Jesús fue escuchado. Pero Él rogaba, dice que en los días de carne, con ruegos, súplicas y gran clamor, dice que Él, hermano, estaba en la oración, estaba metido, buscando, un compromiso, una limpieza. Y por eso la Escritura dice que a causa de ese temor fue oído. Porque por eso dice Malaquías, y dice, el Hijo honra al Padre y al siervo su Señor. Si yo soy tu Padre, nosotros decimos Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu Señor, dice, ¿dónde está mi temor? Por lo que está diciendo, en este último tiempo, la gente, queridos hermanos, estarán invocando el nombre de Jesucristo, estarán hablando el nombre de nuestro Dios, pero en muchas cosas dice que esto es engañador. ¿Por qué es engañador? Porque no iba acompañada de temor, no iba acompañada de honra, no iba acompañada de obediencia, porque enseguida el Señor habla, dice, si yo soy lo que tú estás diciendo, ¿dónde está? No estoy escuchando en tu boca el temor, no estoy escuchando en tu boca, hermano, la obediencia, no estoy escuchando de tu boca la honra, no estoy escuchando de tu boca la limpieza, no estoy escuchando de tu boca un compromiso, no estoy escuchando eso. ¿Dónde está?, preguntó Él. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que conviene y que va acompañada con el nombre de Jesús? Mucha gente tiene la costumbre, por eso dice que vendrán estos tiempos
donde dirán diciendo yo soy el Cristo, soy cristiano, los días de esta iglesia es cristiana, y a muchos se engañarán estas actitudes de mencionar a un Jesús, a un Dios que no cambia, un Dios que no transforma. Por eso dice que a muchos se engañarán. Quiere decir que estos falsos cristos, esas falsas iglesias, esos falsos cristianos, esas falsas manifestaciones harán que las personas no cambien. Manifestarán una actitud, dice que una actitud de engaño, una actitud de apariencia, una actitud, queridos hermanos, donde no habrá compromisos de cambios, donde no habrá compromisos de temor, de realmente llevar una vida conforme a lo que el Señor habrá. Todo mundo puede ser cristiano, pero no todo mundo puede ser discípulo. Todo mundo puede ser cristianos, pero no todos tienen temor a Dios. Todo mundo puede ser cristiano, pero no todos tienen la disponibilidad de la obediencia. Así que cada vez que oremos nosotros a Dios, clamemos a Dios, siempre hagamos un compromiso realmente, queridos hermanos, de hacer lo correcto delante de nuestro Padre Celestial. Eso es porque Él va a preguntar, ¿y dónde está mi temor? ¿Y dónde está mi honra? ¿Y dónde está la obediencia? Eso es lo que va a preguntar. Por eso dice que a muchos se engañarán. ¿Por qué actúan así? Porque no conocen al verdadero Jesús, porque no conocen al verdadero Padre. Por eso en esta mañana, dice, queridos hermanos, que esta mañana tenemos que aprender nosotros algo, queridos hermanos, que no todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que me diga que es Padre del cielo, no todo el que me diga es de Cristo, realmente dice que es del Señor. ¿Por qué? Porque no conocen al verdadero Cristo. Cuando no se dirige uno al verdadero Cristo, no sucede nada. Pero sin embargo, las actitudes engañosas, queridos hermanos, estarán presentes. Por eso las señales del tiempo presente y las señales del tiempo final, hermano, lo que nos vamos a enfrentar, queridos hermanos, al tiempo del engaño, al tiempo de la mentira, de la luz contra la luz, una luz que viene de las tinieblas y una luz que viene del reino de Dios, a una verdad que viene del parte de nuestro Señor santo y verdadero, y a una verdad, hermano, que viene de este mundo. Será reino contra reino, tinieblas contra la luz, hermano, todo lo que es lo bueno con lo malo, todo al final se va a manifestar. Por eso las señales del tiempo final, queridos hermanos, es un enfrentamiento contra el engaño. Es un enfrentamiento con aquellos que creen en el engaño, con aquellos hermanos que no han aprendido a identificar, queridos hermanos, quién es el verdadero Jesús. Nuestros enemigos no son nuestros hermanos que han creído en Jesús. Nuestros enemigos no son aquellos que están siendo engañados. Nuestros enemigos son aquellos que engañan a la gente, que llevan a la apostasía a los demás, que están aferrados, queridos hermanos, a creer que ese es el modo correcto de ser cristiano. Ser cristiano no es una religión. Ser cristianos es parecernos a Cristo. Ser discípulo es llegar a parecernos a la imagen y a semejanza de Él. Esa es nuestra meta, ese es nuestro propósito, parecernos cada día más a Él. ¿En qué nos parecemos? En el temor, en la obediencia, en ir perfeccionando nuestra vida, hermano, en la santidad, en la limpieza, cada día y mejorando en nuestra relación para con el Señor. Por eso en este tiempo, demasiado engaño, porque el engaño, queridos hermanos, son 7 niveles, según yo veo son 7 niveles de engaño, queridos hermanos, con respecto a la imagen de Cristo, con respecto al verdadero Cristo, porque la gente hoy, hermanos, están engañados cuál es el verdadero Cristo, porque dice que vendrán ahí en Mateo 24 dice que aparecerán falsos cristos y a muchos se engañarán. Lo que está diciendo, queridos hermanos, que en este tiempo nosotros tenemos que esforzarnos en una cosa, a conocer verdaderamente al verdadero
al verdadero y quién está en el verdadero. Hoy todo mundo hace cultos, pero hay cultos que son falsos. Yo veo 7 niveles de cultos y entre unos de ellos está el culto de hombres, que es un culto imitado. Imitación del verdadero. Siempre habrá una imitación. Ahí va la imitación de la alabanza, la imitación de la predicación, la imitación de los falsos dones, la imitación de la profecía, la imitación, queridos hermanos, de todo lo que es el espíritu, de un falso evangelio. Queridos hermanos, eso es importante entender, que en este tiempo habrá falsos, todo es falso. ¿Por qué razón? Vamos a explicar por qué es falso. Porque, queridos hermanos, aunque parezca igual, no lo es. Por eso las señales del tiempo final es que nosotros aprendamos a discernir y no dejar, no dijo en Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no seamos niños llevados de aquí para allá. Sino, queridos hermanos, sino que vivamos un evangelio que esté pegado, no a un culto, no a una Biblia. Es importante, sí, pero que esté pegado primeramente al verdadero Jesús. Si nosotros no identificamos al verdadero Jesús, ni aún para ser salvo. ¿Por qué crees que mucha gente en los días de Noé, muchísima gente, millones de personas, no se salvaron? ¿Por qué razón se salvaron algunos cuantos? ¿Por qué razón? Porque habían quedado en lo falso. Por eso la palabra gigante significa apostatar, significa engañar. Habían falsos pastores. Eso lo dice en 2 de Pedro 2, versículo 1, que habían falsos maestros, que habían introducido herejías destructoras. Así también en el tiempo de hoy, que habían introducido, queridos hermanos, cosas falsas, de tal manera que mucho cristiano no se salvara. Ellos hacían culto. Esa palabra comer y beber lo puede usted encontrar en 1 de Corintios, versículo 10. Comer y beber, dice que comieron el mismo alimento espiritual, la misma bebida espiritual. Por lo tanto, participaban de la Santa Cena, participaban, queridos hermanos, de la palabra de Dios, participaban del Espíritu de Dios, pero era falso. Cayeron en la falsedad. Se torcieron y cayeron en la falsedad. Ya no era una situación de mucha importancia, sino, queridos hermanos, sino que luego empezaron a imitarlo. Imitaron los cultos, como dice en el libro de 2 Tesalonicenses 2, sobre el hombre de pecado, sobre la apostasía. Queridos hermanos, que van a imitar el culto, van a atacar la alabanza, van a atacar la voz de Dios, van a atacar las manifestaciones de Dios dentro de un culto, dentro de una reunión. De tal manera que, hermano, que en el tiempo final vamos a enfrentarnos al engaño, hermanos, a los falsos cristos, a los falsos predicadores, al falso mensaje, a los falsos cultos. Porque el engaño, queridos hermanos, hoy hasta cuando nosotros pidamos, ahorita, Padre del cielo, yo creo en mi Señor Jesús. Ok, está bien decir yo creo en Señor Jesús, pero no estoy diciendo, hermano, que el que diga yo tengo a Jesús, estoy diciendo que no tiene el verdadero. Lo que estoy diciendo es que hay que identificar al verdadero. Porque el Padre dijo, si yo soy tu Señor, yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Nosotros podemos decirle Padre, pero es lo primero que va a decir, ¿dónde está mi honra? Es que dice, y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Jesús lo dijo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis? Enseguida habló él. Dijo, ¿por qué no hacen ustedes un compromiso? Quiere decir que el verdadero Jesús, el verdadero Padre, no es que se respondió, sino contesta que no le gusta, a él no le gusta que le digamos Padre, no le digamos nuestro Señor Jesucristo, no le gusta eso. Lo que le gusta escuchar a él son compromisos, porque eso dijo, ¿dónde está? En tu boca yo no oigo el temor, en tu boca yo no oigo la búsqueda, en tu boca yo no oigo la limpieza, en tu boca yo no oigo
un cambio verdadero, un sentir, un anhelo de realmente de cambiar. No lo oigo, solamente mencionaban el nombre, pero sin compromiso. Es como que la gente hoy quiere, mire, cuando mi Señor Jesús sana a los leprosos, ¿qué esperaba mi Señor Jesús de los leprosos? Pues que regresaran y fueran agradecidos. Por eso no le estaba reclamando mi Señor Jesús a ese hombre, le digo, ¿y dónde están nosotros? Solo uno dice había regresado a darle las gracias. ¿Usted cree que mi Señor Jesús les hizo el milagro nada más? Porque si Él hubiera hecho el milagro, queridos hermanos, sin esperar que ellos fueran agradecidos, se lo hubiera hecho. Pero Él estaba esperando de que ellos fueran agradecidos y regresaran y darle las gracias. Porque el Señor cuando hace algo, espera algo de nosotros. Cuando nosotros hablamos, Él espera algo de nosotros. Y Él no es un ídolo, no es un Dios falso. ¿Por qué no es un Dios, no es un ídolo y no es un falso? Porque la Escritura dice que los ídolos no hablan, no oyen, no ven, no caminan, no hacen lo bueno, no hacen lo malo, no hacen absolutamente nada. Pero como Él no es un Dios que no hace nada, enseguida Él va a responder cuando el hombre no completa sus palabras, cuando el hombre, que hermano, le falta en su vida dirigirse a Él con temor. Por eso estamos en un tiempo de engaño. Si el verdadero Dios, el verdadero Cristo, automáticamente nos va a demandar obediencia. Cuando nosotros nos escuchamos una prédica y no demanda sobre nosotros obediencia, o no provoca en nosotros temor, o no provoca en nosotros limpieza, y no provoca en las cosas de agradar a Dios, definitivamente fue un Dios falso. Fue un Jesús falso, fue un espíritu falso, fue un mensaje falso. Todo lo que no provoca acercarnos a Él es falso. Todo lo que nos aleja de Él es falso. No están con el verdadero. Por eso habrá mucho engaño, hermano, en este tiempo, porque el verdadero, el hombre, el engaño que viene, que hay ya, hermano, es el engaño hacia el verdadero culto. Por eso los hombres caerán en una religiosidad de oración, en una falsa búsqueda. El verdadero evangelio, queridos hermanos, no es hablar de pecado. El verdadero evangelio no habla de pecado. Ahorita va a decir, oye, ¿cómo es posible que esté diciendo el pastor? Le voy a explicar por qué. El verdadero evangelio no habla de pecado. El verdadero evangelio no habla del diablo. El verdadero evangelio no habla del infierno. El verdadero evangelio no habla del reino de Dios. El verdadero evangelio no habla de bendición. El verdadero evangelio no habla de perdón. El verdadero evangelio no habla de arrepentimiento. El verdadero evangelio no habla de reconciliación. Es decir, ¿cómo va a ser posible que diga el pastor esto? Claro que sí. Le voy a decir por qué. Porque el propósito del evangelio no es hablar de estas cosas. El propósito del evangelio, esto me lo dijo el Señor, fíjate, hermano, por eso me dijo, el propósito del verdadero Jesús no es hablar de pecado. ¿Por qué el propósito del verdadero Jesús no es hablar del pecado, hermano? Le voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque el propósito del verdadero evangelio es hablar de Jesús. Es hablar de Jesús. Es dar primeramente, si el problema hoy, queridos hermanos, que si primeramente nosotros no estamos con el verdadero, no conocemos al verdadero Jesús, al verdadero Dios, todo será mentira, todo será engaño. ¿Por qué razón? Porque Pablo
Pablo, queridos hermanos, dice que se esforzaba a dar a conocer a mi Señor Jesús. Por eso es importante entender, hermano, que el verdadero Jesús, o sea, el verdadero evangelio no habla. Nuestro papel, queridos hermanos, es realmente hablar de Jesús, identificar primeramente a Jesús. ¿Quién es Jesús? Le voy a decir por qué. A veces quizás no se entiende ahorita, pero dice aquí, queridos hermanos, una de las cosas que veo yo, a nosotros nos toca, queridos hermanos, dar a conocer al verdadero Jesús. Jesús dijo algo que dice en el libro de Juan. Él vino a dar la vida eterna. Nosotros pudiéramos estar hablando de la vida eterna, la vida eterna, la vida eterna. Pero Él no vino a hablar Él no vino a dar la vida eterna. No decía hablar de la vida eterna, sino de Él decía en Juan 14, dice 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él decía eso. ¿Por qué decía eso mi Señor Jesucristo? Queridos hermanos, porque Él venía a dar a conocer al verdadero Padre, porque el mundo no conocía al verdadero Padre. Él vino a dar a conocer al Padre. Cuando vemos, queridos hermanos, el propósito de Dios, dice que, hermano, dice, esta es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, queridos hermanos, era que el propósito en la vida del Hijo, hermano, era que el Hijo presentara al Padre. Por eso también dicen en Juan 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por qué nosotros? Yo no estoy diciendo, aquí no dije que nosotros no hablamos de pecado, no hablamos del diablo, no hablamos del infierno, no hablamos del reino de Dios, no hablamos de bendición, no hablamos de perdón, no hablamos de arrepentimiento, no hablamos de reconciliación. No dije ese. Dijo que el verdadero evangelio no habla de ello. ¿Por qué razón? Porque el que habló de ello fue el propio Jesús. El que habló de perdón fue Él. El que habló de arrepentimiento fue Él. Pero pastor, está escrito en la Biblia, sí. Pero Él habló. Él es el que habla. Por eso las personas, queridos hermanos, cuando no tienen al verdadero Jesús, se habla de todo esto. Se habla, sí se habla. Pero sin conocer al verdadero Jesús. Porque pura gente podemos estar hablando de muchos pecados, del diablo, del infierno, hermano, de las bendiciones, porque eso es lo que se habla dentro de las iglesias. Pero sin conocer al verdadero Jesús. Porque lo primero que yo veo en las Escrituras, hermanos, que lo primero que hizo mi Señor Jesucristo fue dar a conocer al Padre y al Hijo. Él vino a darse, por eso dice que a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, o sea, no lo conocieron. ¿Acaso los judíos hoy reconocen a Jesucristo como su Salvador? ¿Reconocen a Jesús como el Mesías? No. Y hasta hoy no conocen a quién es Jesús. No supieron quién era el que había venido. Ellos hablan de pecado, sí. Hablan de un infierno, sí. Hablan de bendiciones, sí. Hablan del perdón, sí. Todo eso lo hablan. Como cualquiera. Pero está interesante porque ellos no tienen al verdadero Jesús. Conocen al Padre, pero en el libro de Juan, primera de Juan, el Señor dijo que el que no tiene al Padre no tiene al Hijo, y el que niega al Hijo niega al Padre. Y el que no tiene al Padre no tiene al Hijo, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Porque el propósito del verdadero evangelio es dar a conocer al verdadero Cristo.
Y es el verdadero Cristo es el que habla. Yo veo que Él no se queda callado. El verdadero Cristo, cuando el hombre le dice algo, enseguida responde. Y Él, una de las cosas que dice, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está tu cambio? ¿Dónde está poner en orden tu vida? ¿Dónde está? Enseguida Él, porque Él es cuando Él empieza a hablar del pecado, empieza a hablar del diablo, empieza a hablar del infierno, empieza a hablar del reino, de las bendiciones, porque eso dice en el libro de Juan 15, versículo 22. Si yo no hubiera venido, mira, el que habla es Él. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que habló fue Él. El verdadero Cristo, el verdadero Dios, no se quedan callados. Cuando hay es falso, Él se queda callado. Aunque los hombres hablen, hermanos, sobre estos temas, realmente Él está callado. Por eso dice que porque la gente no conoce al verdadero Dios. ¿Se acuerda cuando Pablo dice que pasó, hermano, en aquellas iglesias? Dice, yo veo que ustedes son muy religiosos. Porque dice, a ese Dios que ustedes no conocen, ese mismo Dios es aquel que yo, dice, es el que ando dando a conocer, es el que quiero presentarles. Eso es lo que el Señor dijo, o sea, que es lo que dijo Pablo. Porque ellos no conocían realmente al verdadero Dios. Al verdadero, dice, en Hechos 17, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, el que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Él es quien yo anuncio. Sin conocerle, a ese, dice, es a quien yo no anuncio. Es a quien yo anuncio. El Dios, dice, que hizo el mundo y todas las cosas, que en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Le digo, a ese es el que anuncio yo. Ustedes no conocen, entró a una iglesia donde no conocían a Jesús, no conocían al Padre. Estaban adorando, estaban cantando, estaban haciendo un culto. Pero le digo, ustedes no saben lo que están adorando. Esa predicación, ese mensaje no es de Dios. Dice a él, o sea, lo que está diciendo Pablo, yo vine a presentarles al verdadero Dios, al verdadero Jesús. Y cuando aparece el verdadero Dios, el verdadero Jesús, entonces aparece. ¿Qué provoca él? El conocimiento del pecado. Porque la Escritura dice, que, hermanos, en el libro de Romanos, que en las Escrituras está, hermano, o sea, cuando nosotros hablamos, hay un conocimiento. Un conocimiento, dice en Romanos 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser hombre humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Se abrían las Escrituras y él hablaba del pecado. Se abrían las Escrituras, había la manifestación de saber quién es el diablo, porque eso también la Escritura dice en el libro de, hermano, Juan 10, versículo 9, digo, yo soy la puerta, el que por mí no entrare será salvo. Dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a robar, de hurtar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida eterna, para que las tengan en abundancia. El diablo viene a robar, a matar y a destruir. Él habla de eso, pero dice, pero yo he venido para que tengan vida. Él habló del diablo. Él habló del infierno. El único que vino, el verdadero Dios, es el que va a hablar. El verdadero Jesús es el que va a hablar. Y nos los va a hacer y poner en nuestro corazón. Por eso también él dijo, vean lo que dijo, pero yo he venido. Y dice, si yo no hubiera venido,
Mateo 9:13. Él es el que está hablando. Y puedes aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dice, porque no he venido, aparece él, a llamar a justos sino pecadores al arrepentimiento. ¿Quién es el que está hablando de arrepentimiento? Es él. ¿Quién es él el que está hablando de reconciliación? Es él. ¿Acaso cuando le dice que si tú vas al altar y presentas tu ofrenda y te acuerdas de que tienes algo, tu hermano tiene algo en contra tuya, que dice, ve, pídele perdón y luego regresa y presentas tu ofrenda para que sean perdonados, ¿no dice así? ¿No es ese el que él, cuando nosotros nos acercamos, él es el que habla y dice, pero quiero que hagas esto? Demuéstrame el temor, demuéstrame tu obediencia, demuéstrame tu entrega a él. Y entonces cuando el hombre reacciona, por eso, entonces dice que también cuando en Mateo 4, versículo 17, el Señor dijo, desde entonces él comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos es. ¿Quién habló del reino? ¿Quién habló del reino? ¿Quién predicaba sobre el reino? Era él. El verdadero Jesús, cuando está en una iglesia, habla del reino, habla de las bendiciones, pero primeramente él tiene que estar presente. Por eso cuando usted ve en el libro de Lucas 4, cuando él se para y él, porque él es el que abre las escrituras, él es el que predica. Entonces dice, hermano, por eso leerla sin él, pues como dice que tiene 7 sellos las escrituras que hay que abrirse. Las 7 sellos representa, queridos hermanos, dice que no podían verla ni por fuera ni por dentro. No podían ver el contenido de las escrituras. Lo que representa, hermano, que hay 7 sellos. Y si en esos 7 sellos son 7 cegueras. Son 7 cegueras que el hombre, antes de abrir las escrituras, tiene que quitarlas de su vida para que la pueda entender. Si usted es una persona peleonera, que tiene rivalidades con alguien, no se va a abrir la escritura. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas. O sea, está ciego. El que está ciego no puede ver las escrituras. Por más que la lea, no la va a entender. El que ama al mundo no puede ver las escrituras. El que da malos consejos a otros y los lleva a alejarlos cada día más de Dios, tampoco la ve. Por eso, hermanos, es importante entender que acá en Lucas 4, el Señor dice en el libro, en 4:18, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, me ha enviado a sanar a los corazones, al quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable. Cuando dice, y enrollando el libro se lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sabe que ni caso le hicieron? No te identificaron que él era el que estaba ahí parado. A él les predicó el sanar el corazón. Aquí representa el perdón de pecados. La gente es que está atada. La gente que tiene maldiciones, tiene heridas. La gente, hermano, que les llamaba la misericordia. A los que estaban ciegos. A los que estaban sin la luz del Señor, sin conocimiento de las Escrituras. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Prefirieron que predicara un ministro y no predique Jesús. No identificaron al verdadero Jesús. Hoy la gente no sabe si Cristo les está hablando. Hoy cree que es un hombre que les está hablando. Si usted cree que es un hombre que les está hablando, está ciego. No puede discernir quién es el que habla. Y eso es falso. Y por eso mucha gente está cayendo en la falsedad, porque cree que los hombres son los que hablan. En vez de los hombres son los que hablan. Diría que en muchas ocasiones son el hombre que habla, no es Jesús.
Porque mi Señor Jesús siempre va a demandar honra, temor, búsqueda, limpieza, acercamiento, hacer las cosas bien. Por eso dice que, hermano, que dice Efesios 4:8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, y de eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién cree que habló del infierno? El único que habló del infierno fue Él. ¿Quién que es el que habla de la vida eterna? Es Él. Nos da a conocer, queridos hermanos, y nos advierte las cosas, cómo lograr estar con Él, y las cosas que sucederán si el hombre no está con Él. Por eso dice en el libro de Colosenses 1:26, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, que este misterio de los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice que estos misterios no se conocen si Cristo no está en nosotros. Estos misterios no se conocen si Cristo primeramente no conocemos nosotros a Cristo. Lo que está diciendo aquí, que el conocimiento, nosotros podemos oír mucho del arrepentimiento, podemos oír mucho del reino, podemos oír mucho, pero no hay un conocimiento profundo, un conocimiento, hermano, porque solamente el Cristo puede revelar ese entendimiento. Dice que dice ahí mismo en Corintios, en 1 Corintios dice 2:6, sin embargo hablamos sabiduría de los que han alcanzado madurez, y sabiduría no es de este siglo, sino de los príncipes del siglo que perecen. Importante entender que estos misterios ocultos, esos secretos ocultos, hoy han sido revelados por el verdadero Jesucristo. El verdadero Jesucristo, hermano, empieza a revelar la importancia de estas cosas, la importancia del reino, buscar el reino, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, la importancia de las riquezas, la importancia de saber de que estamos sentados en tronos celestiales, la importancia de entender que las bendiciones, cómo se obtiene, hermano, la importancia de entender, hermano, sobre que la importancia de las cosas bien para no ir al infierno, entender que tenemos un enemigo llamado diablo, llamado Satanás, que tenemos que conocer, hermano, que en este tiempo dijo el Espíritu claramente que habrá apostasía, habrá doctrinas de demonios. Queridos hermanos, nos habló, nos revela el verdadero conocimiento, el verdadero proceder de pedir perdón, nos manifiesta el verdadero propósito del arrepentimiento, nos manifiesta claramente que es la reconciliación, que es agradar al Padre, que es serle fiel a Dios. Nos los manifiesta bien, no como un conocimiento de que lo hemos escuchado, sino que se nos queda bien grabado en nuestra vida. Se nos queda bien grabado. Pero Él habla al corazón cuando Él está en nosotros. Por eso dice que se revela. Cuando usted ve a los hombres a los fariseos, a los escribas dice que primeramente habían rechazado. Dice que los fariseos, dice que habían rechazado el bautismo de Juan, desechando así los designios de Dios, los propósitos de Dios. Pero después, hermano, cuando se encuentran con mi Señor Jesucristo, empiezan a predicarles y empiezan a escuchar sobre el reino, sobre los juicios que venían. Entonces Juan les dice: generación de víboras, ¿por qué oír de la vida venidera? ¿Quién les enseñó a oír de la vida de la ira venidera? Y habían escuchado un mensaje, la importancia del bautismo. Y habían escuchado un importante, que si no se bautizaban no iban a entrar al reino de los cielos. Pero ¿por qué Juan se molestó?
Porque antes rechazaron el bautismo de Juan. Habían rechazado la voluntad divina, pero alguien les predicó. Dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira? Alguien les había predicado. Y cuando esto pasó como el etíope, ¿qué me impide para ser bautizado? Dijo Felipe, nada. Enseguida buscaron un lugar donde meterse, hermano, remojarlo y lo bautizaron. Porque él estaba deseoso, nada más que venía de Jerusalén y no quisieron bautizarlo. Porque tenía que cumplir muchos requisitos, tenía que cumplir muchas formas. Muchas iglesias no te bautizan hasta que no te vean que eres perfecto, que haces las cosas bien. No, nos bautizamos porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para empezar a hacer las cosas bien, para que nos redarguya, que siempre hermano, hagamos las cosas bien. Hay quienes bautizan para poder ejercer una función dentro de la iglesia. Eso es una mentira. Porque es para el reino, no es para función. Es para ejercer una función, no para, hermano, el bautismo es para entrar al reino, pero no para ejercer una función. Por eso ellos no conocían al verdadero Jesús. Por eso dice, hermano, que Pablo, mire, si Pablo no habló del infierno, Pablo no habló del reino, o sea, sí lo hablaron, pero su tema principal, dijo Pablo, en Hechos 9, versículo 22, porque el tema principal de del Señor Jesucristo fue dar a conocer al Padre y al Hijo. Y dentro del Padre y el Hijo estaba incluido el perdón, el reino, la reconciliación, hermano, la búsqueda hacia el Padre. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba. 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasado muchos días, los judíos resolvieron el consejo, dice, queridos hermanos, para matarle, pero sus asechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban a las puertas de día y de noche. Es lo que estaba diciendo. Muchos pastores y apóstoles ocultarán el verdadero nombre de Jesús. Les predicarán un Dios falso. Eso dicen en Tesalonicenses 2. Para que el pueblo no se salve. Para que el pueblo haga las cosas sin conocimiento. Para que el pueblo de Dios, el creyente, no sepa quién es el verdadero Jesús. Por eso dice, hermano, que se enfurecían. ¿Por qué? Porque este pastor llamado Saulo, este apóstol llamado Saulo, Pablo, solamente se esforzaba por dar a conocer al verdadero Jesús. A un Jesús que perdona, a un Jesús, queridos hermanos, que reconcilia, que limpia, que nos ayuda, queridos hermanos, a llegar al Padre. Era Él quien hablaba al corazón de los hombres. Era Él, por eso, pero yo lo que veo que él no se queda con la boca callada. Por eso Pablo decía, mismo Pablo lo decía en 2 de Corintios versículo 11:3, dice, pero me temo que como la serpiente que con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu del que habéis recibido y otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleran. Pero dice, ustedes dejaron de ser fiel. Las personas que dejan de ser fiel con Dios, no son fieles en sus diezmos, sus ofrendas, no son fieles en la búsqueda de congregarse, van cuando se aparecen, se alejaron de Dios, se apartaron de Dios. Estos aceptaron otro Jesús porque dejaron de ser fiel. Por eso la verdad, la palabra verdadera, la palabra verdad significa fiel. ¿Quién es el verdadero? Aquel que es fiel. Aquel que es fiel es todo en Dios. Vendrán a presentar a otro Jesús. El verdadero Jesús provoca fidelidad en nuestra vida. Provoca compromiso. Provoca obediencia. Temor. Honra. No palabras.
Porque al Señor no le gustan las palabras. ¿Por qué me dices, Señor? ¿Por qué me hablas solamente? Y no haces lo que yo te digo. Eso es un hacer, ponte a hacer algo. Deja de estar hablando. Por eso dice que Pablo se esforzaba por demostrar quién era el verdadero Jesús, quién era el verdadero Dios, para que la gente no cayera en una religiosidad. Dice, ustedes bien toleran a un falso Jesús, otro falso Jesús, otro falso evangelio, otro falso espíritu, otro falso Dios. Ustedes bien lo toleran. ¿Por qué? Porque a ustedes les gusta ser infiel, dice. Ustedes dejaron ser fiel. Ahora, vamos terminando. En el libro de Juan 12, versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y lo he glorificado y lo glorificaré una vez más. La multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otro decía un ángel ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Fíjese, es interesante esto, porque dice, y ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y vea lo que dice, y si yo, esta palabra fue la que me gustó, dice, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos atraeré a mí mismo. Dije lo que estaba él diciendo. El día que yo sea levantado de esta tierra, el día que yo sea llevado de esta tierra, entonces voy a traer a los que son míos. Y decía, dando a entender que de qué muerte iba a morir. Estaba dando a entender la muerte del sacrificio, el perdón de pecados. Dice, y respondió la gente, nosotros hemos oído que la ley, dice, oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues tú dices? ¿Cómo pues tú dices? Tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora dijeron ellos, vean lo que dijeron ellos. ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Entonces Jesús le dijo, aún poco está la luz entre vosotros y andar intentando que tened luz para que no sorprendan las tinieblas, porque el que está en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tened la luz, creed en la luz para que sean hijos de la luz. Para que sean hijos de la luz, para que sean hijos de Dios. Pero ellos dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este? No conocían a Jesús. Jesús le dijo, mientras ustedes conocerán quién es que soy yo el día que sea levantado. El día que sea levantado. Por eso digan conmigo, mi Señor Jesús, mi Padre no es de este mundo. El reino de Dios no es de este mundo. El reino de Cristo no es de este mundo. Nuestro Jesús no es de este mundo. Nuestro Padre Celestial no es de este mundo. Este evangelio que tenemos no es de este mundo. El Espíritu Santo no es de este mundo. Viene de arriba. Por eso dice, hermano, que el que no convierta su vida a Cristo, el que no se convierta, dice el Señor, por esto dice, no podían creer porque también lo dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierte y los sane. Ahora está diciendo que el verdadero Jesús convierte a las personas. El verdadero Jesús transforma a las personas. El verdadero Jesús cambia a las personas desde lo profundo de su corazón. El que no se convierte su vida a Cristo no tiene al verdadero Cristo. Dice que ellos ahí, queridos hermanos, dice que ellos amaban, dice en el 43, en Juan 12:43, dice que ellos no lo hacían porque amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Les gustaban los aplausos, les gustaban las reuniones de comida, les gustaban las reuniones de fiestas, un culto, hermano, sin que haya fruto de arrepentimiento, sin que hayan buenas obras, sin que haya obediencia, sin que haya frutos del Espíritu Santo.
porque el Señor dijo algo. Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cómo sabemos que tenemos al verdadero Jesucristo? Porque pensamos en las cosas de Dios, porque buscamos las cosas de Dios, porque queremos agradar al Padre en las cosas de Dios. Podemos hablar del infierno, podemos hablar de las bendiciones, pero ¿por qué no hablamos de un compromiso serio con Él? ¿Por qué no hablamos de temor? ¿Por qué no hablamos de obediencia? ¿Por qué no hablamos de fidelidad? El hombre que no es fiel para con Dios no tiene el verdadero Jesús. Dice que aceptó a otro Jesús. El verdadero Jesús te hace permanecer en Él. Eso lo dice en el Juan 15. Permanecer en mí como el pámpano. Porque sin mí, dijo Él, sin mí, sin el verdadero Jesús, dice, nada podéis hacer. Sin el verdadero Jesús, dice, no podés dar frutos. No pueden haber cambio en tu vida. Por eso en segunda de Juan 1:8 dice, mira por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completa. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Permanecer en la palabra que dice dando frutos. Por eso mi Señor Jesús dijo, por los frutos los conoceréis, por el fruto lo conoceréis. El fruto de arrepentimiento, fruto de buenas obras, de obediencia, frutos del Espíritu de Dios. Quien no tiene estos frutos, que no tienen estas señales, no tiene el verdadero Dios, no tiene el verdadero Jesucristo. Podemos hablar de todo. Por eso nosotros debemos de presentar primeramente quién es el verdadero Jesús. El verdadero Jesús es aquel que hace que el hombre se mantenga fiel a Dios. Ese verdadero Jesús es aquel que se mantiene firme en la obediencia a la palabra. Ese es el que tiene el verdadero Jesús. Porque la palabra produce en su vida frutos de arrepentimiento, obras de obediencia, fruto del Espíritu Santo, dice en Gálatas 5, versículo 22. Ese tiene el verdadero Jesús. Ese tiene el verdadero Padre. Por eso dice que primera de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que hace, cuando hablamos de pecar, hermanos, se está refiriendo de que no va en contra de la palabra. El hombre falla, se equivoca, comete errores. Es parte de una naturaleza, pero no va en contra de Dios. No se opone a las cosas espirituales. Por eso el diablo sabe, hermano, que poderosa es la sangre de Cristo para perdonar todo pecado. Pero la blasfemia no. Todo lo que se opone a contra del Espíritu de Dios, contra las cosas de Dios, ya hay una consecuencia. Porque para esto dice, apareció Cristo para deshacer toda obra del diablo, toda obra de maldad. Y las obras del diablo nos hacen, hermano, hacen la vida en el hombre, o hacen en nuestras vidas, queridos hermanos, que el hombre no se mantenga fiel a Dios. Por eso cuando Cristo aparece en nuestra vida, el verdadero Jesús nos ayuda a cambiar, nos ayuda, hermano, en la obediencia, en el temor, el amarnos los unos a los otros. El verdadero Hijo de Dios dice que primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús. Por eso de ellos dijeron, ¿quién es? ¿Quién es? Dice, ¿quién es este hijo del hombre? ¿Quién es? Ustedes sabrán, dice, ¿quién es el verdadero Hijo de Dios? El verdadero Jesús, cuando se ha levantado. Cuando se ha levantado, entonces sabrán quién es. O sea, la única manera de reconocer quién es el verdadero Jesús es aquel que subió, que murió y resucitó
y subió al cielo. Por eso, hermano, el verdadero Jesús fue el que subió. El verdadero Jesús es el que vendrá. Ese es el verdadero Jesús. Porque el que es de abajo dice que solo las cosas de abajo, solo el que es terrenal, todas las cosas terrenales habla, pero el que es de arriba habla del que va a venir. El que es de arriba habla del que va a venir. El que es de arriba sabe que Jesús no es terreno, sabe que vino de arriba. Si yo fuera, dice, si yo fuera levantado de la tierra, dice, y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, ¿cómo sabemos quién es el verdadero Jesús? Porque nos atrae hacia Él. Y cuando nos atrae hacia Él, eso se llama fidelidad. Yo creo que nadie te obliga a recibir el perdón. Nadie te obliga a ir a la iglesia. Nadie te obliga a orar. Nadie te obliga a buscar la palabra. Nadie te obliga a buscar las cosas de arriba. Pero dice aquí que a los que reconocen al verdadero Jesucristo, al verdadero Dios, no los obliga. Ellos van solito a buscarlo. Saben reconocido que aquel que dice que el que sabe que es el verdadero Jesús, dice, lo atrae hacia Él. Por eso no tenemos necesidad nosotros de que nos estén recordando todo el tiempo que hay que ir a congregarse, que hay que ir a la iglesia. El que es de Jesús y reconoce el verdadero Jesús, dice, no, a mí nadie me obliga, me atrae su presencia. El verdadero Jesús nos atrae a Él. Y eso nos hace permanecernos fiel. El verdadero Jesús nos hace apartarnos del mundo, nos hace apartarnos de lo malo, nos hace permanecer fiel a todo. ¿Quién es el verdadero Jesús? El que nos hace permanecer fiel a Él, el que nos hace ser obedientes a Él. Si yo soy tu Señor, si yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Si yo soy el verdadero Jesús, ¿por qué no hacen lo que les digo? Si yo soy el verdadero Jesús, permanecer en mí. Porque sin mí nada, por fuera de mí ustedes no pueden hacer nada. ¿Quién es el verdadero Jesús? El que nos cambia la vida, el que nos hace ver las cosas diferente. Ese es el verdadero Jesús. Porque dice, y si yo fuera levantado de la tierra, todos traeré a mí mismo. Entonces la gente respondió, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Dice, Él viene de arriba. ¿Cómo pues tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Dijo ellos. No reconocían a Jesús, porque ellos no amaban la luz, no amaban su presencia, no amaban su palabra, no amaban la obediencia, no amaban el temor. Hay iglesias, hay creyentes que no conocen al verdadero Jesús porque no se mantienen fieles a Él. No los atrae. El verdadero Jesús nos atrae a Él. No vamos a la iglesia porque nos los impongan, porque tenemos que ir, sino porque nos atrae su presencia. No vamos a Jesús, queridos hermanos, porque nos obligan a arrepentirnos. No, es porque es una necesidad. Del verdadero Jesús nos los muestra. Por eso nosotros, hermanos, sí tocamos el arrepentimiento, sí hablamos de todo ello, pero realmente el que lo habla es Él. Cuando Él atrae al hombre y lo convence, queridos hermanos, dice en Juan que el Espíritu dice que lo convence de pecado, lo convence de justicia, lo convence, queridos hermanos, de que hagan las cosas bien. El verdadero Jesús nos hace ser fiel a Él. Las cosas que hacemos no las hacemos porque lo dicen en la iglesia, lo hacemos porque lo dice Él. ¿Quién es el verdadero Jesús? El que nos atrae a Él. El que nos atrae a Él.
el que hacemos las cosas por estar con Él. ¿Quién es el verdadero Jesús? Aquel que nos hace ser fiel a Él. Ven a los pies de Cristo. Si tú sabes que es el verdadero Jesús, ven a Cristo. Si estás alejado y apartado, ven a Cristo. Si tú sientes que el verdadero Cristo, por eso el verdadero Cristo dice, ustedes aceptaron un Jesús diferente. Apostasía. La serpiente los engañó, aceptando a un Jesús diferente. Hacían con su vida lo que dice, habiéndose extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Dejaron de ser fieles. El hombre que deja de ser fiel a Dios en todos sus caminos, aceptó a otro Jesús. Este Jesús va a ellos, pero el verdadero Jesús, nosotros somos los que vamos a Él. El falso va tras ellos, pero el verdadero, nosotros vamos detrás de Él. Lo buscamos a Él, no Él nos busca a nosotros lo buscamos a Él. Por eso busca a Jesús. Buscad primeramente, no dice el reino, primero dijo el reino se ha acercado, pero luego ya dijo buscarlo. Primero vino Él y ahora dice buscarle. El primer paso ya lo dio Él. Que Dios te bendiga, hermano. El verdadero Jesús nos atrae a Él. El falso, queridos hermanos, al falso no le interesas. Al falso no le interesa tu vida. Al falso no le interesa que tú andes, haga lo que quiera, no le interesa. Pero el verdadero cuando está en nosotros nos atrae a Él. Dios te bendiga, Dios te guarde, gracias por su tiempo. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Venga Cristo. Si sientes la necesidad de venir al Señor, ven porque Él es el verdadero Jesús. Él es el verdadero Dios, es el verdadero Señor. Si tú le dices, Señor, Jesucristo, Padre, te va a decir, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está obediencia? ¿Dónde está la búsqueda? Y créame, hermano, que va a suceder algo extraordinario. Que Dios te bendiga, Dios te guarda. Y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, dale like a la página y ven al verdadero Jesús, hermano. Porque hay quienes aceptaron a un otro Jesús. Verdadero Jesús no se atrae a Él. Bendiciones a todos. Saludos a todos.